que el transcurrir del partido mostró a un equipo disminuido respecto de otras versiones, ¿no? Y yo no estoy seguro que México le vaya a ganar a Arabia Saudita y vaya a clasificar. Cordial saludo, amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Cronistas 2.0. Hoy en un formato distinto, vamos a estar primero Efraín Sabarce y Fernando Arreaza, luego Daniel Chapela y Octavio Sazo. Daniel directamente desde Qatar, en medio del Mundial de Fútbol. Hoy el dato nuevamente es en torno al Mundial y el juego de Brasil, su tercer juego de la primera fase, ya clasificada la Canariña, y como siempre una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Nosotros, Efraín, vamos a hablar acerca de la primera mitad de la temporada de la LVP y lanzar nuestros candidatos, las figuras individuales más predominantes, más destacadas de las primeras 6 semanas de acción. Fue, Fernando, esta una primera parte en la cual Caracas y Lara dominaron, estuvieron prácticamente desde el inicio peleando el primer lugar. Sobre todo Lara ciertamente registró un repunte a partir de la incorporación no solamente de Carlos Mendoza como manager, sino que hay un dato que habla muy bien de Hernán Pérez y su candidatura a jugador más valioso de esta primera mitad, aun cuando adelanto no es mi principal candidato, pero sin duda es un candidato. El récord de Lara a partir del primer cuadrangular de Hernán Pérez, cómo las cosas para el conjunto crepuscular comenzaron a acomodarse a partir de ese primer estacazo desde esta campaña, pelotero del Cardenales. Sí, señor. Vamos a ir evaluando los candidatos al más valioso, al lanzador del año, al novato del año y por encima el regreso y el manager del año. Y por supuesto el dato de los cronistas en el medio del programa, y lo vamos a enlazar con la participación de Daniel y Octavio, que nos hablarán de la actualidad del Mundial, de la fase de grupos ya pues en sus momentos finales y la mirada en los octavos de final. El más valioso, ya tú lanzabas un nombre, Efraín, Hernán Pérez. Sí, yo lo tengo aquí en mis notas como un claro candidato. Vaya, es colíder en jonrones e impulsadas terminando la primera mitad. Cuando un personaje controla esos dos departamentos fundamentales, hay que tenerlo en cuenta, si bien tampoco es mi primer candidato. Mi primer candidato, y luego escuchamos tu opinión, Efraín, es Albert Martínez. Para mí, sin Albert Martínez, Magallanes estaría muy por debajo de lo que está en este momento. Y miren que han tenido problemas los navegantes. ¿Qué sería de Magallanes sin Albert Martínez? Ese es un ejercicio imposible de descifrar. Pero uno puede, mirando béisbol y entendiendo lo que puede suponer un jugador para un equipo, que sin Albert Martínez posiblemente, muy seguramente, Magallanes estaría en una situación más comprometida en cuanto al récord de ganados y perdidos. Con él están metidos en la clasificación, han estado rondando el cuarto lugar después de esa etapa de 10 derrotas en 12 juegos que los llevó al quinto peldaño, pero han estado detrás de los 3 que han comandado la tabla de posiciones, Lara, Caracas y La Guaira. Y Albert Martínez está entre los 10 primeros o entre los 5 primeros en distintos departamentos. En averaje con 339. Estamos hablando justamente al terminar la primera mitad, 6 semanas, sin tomar en cuenta lo que haya ocurrido en lo que va de esta séptima semana de acción. Es también uno de los mejores en impulsadas con 21. Es líder en hits con 39. En OPS entre los 10 mejores con 9.56. En porcentaje de envasado un destacado 417 y 4 cuadrangulares. Creo que encarna, a mi parecer, numeritos individuales muy destacados, si bien comanda pocos departamentos, pero sí está entre los mejores en varios, pero combina lo que representa una actuación individual muy destacada con una importancia capital para un equipo que sin él, insisto, estaría encarando serios problemas. Muy bien. Mi principal candidato es Freddy Fermín, el receptor de los Leones,
quien llegó con una actuación ofensiva realmente fuera de lo que creo cualquiera pudiese pronosticar. Creo que había razones para pensar que en Venezuela Fermín, quien está en su primera campaña en la LVP, podía tener buenos números ofensivos porque viene de conectar entre otros extra bases, entre otro tipo de extra bases, 15 cuadrangulares en AAA. Además, recuerden, fue 2022 también el año en el cual tiene su primera experiencia en las mayores, pero lo que ha hecho hasta el momento me parece está fuera de cualquier cálculo optimista que se pudiese tener. Al terminar la sexta semana es segundo en OPS, segundo en averaje, solo después de Yermaín Palacios, el shortstop del Cardenales de Lara, que por cierto en esa última jornada de la sexta semana alcanzó las apariciones al plato suficiente como para comenzar a competir por estos departamentos. Sin embargo, en el caso de Palacios, luego de esas 6 primeras semanas ha jugado solo 18 encuentros, ya cuando su equipo está en la segunda mitad. Luego ha dirigido el picheo de los Leones, que ha estado durante toda la primera mitad entre los 3 primeros en efectividad, y su porcentaje de éxito a la hora de poner out a los corredores en intento de robo también ha estado por encima del promedio, notablemente por encima del promedio. Reconozco en el propio Palacios, en Albert Martínez, en Hernán Pérez, incluso en Diego Rincones de los Bravos de Margarita, a otros muy buenos candidatos, e incluso dentro de los propios Leones hay otro muy buen candidato, José Rondón, porque ha estado peleando los principales departamentos ofensivos del torneo, además jugando en distintas posiciones, posiciones como por ejemplo el center field, que no es en la cual se siente más cómodo. Sin embargo, ofensivamente ha rendido allí sin deslucir completamente. Entonces, ese también es otro candidato, pero yo definitivamente me voy con Fermín. Sí, yo lo tengo como una segunda opción a Freddy Fermín. A su labor ofensiva superlativa, pues hay que añadirle su labor como catcher. No le roban bases y llama a un buen juego de pelota. Lo tengo como mi segundo candidato. Y tú nombrabas a Yermaín Palacios. Si Yermaín Palacios tiene una segunda mitad como los 18 juegos que efectuó, arrasa, se lleva el premio de viaje, porque vaya, lo que ha hecho es absolutamente excepcional. Además, como un shortstop de gran calidad, ha hecho de las mejores jugadas en la temporada. Si sostiene ese nivel, la discusión se acaba y Palacios viene a reclamar el premio. Otro nombre que yo añadiría, el de Diego Rincones, es muy bueno, es el de Michael García, de los Tiburones de La Guaira, que ha sido eje fundamental del equipo guaireño, con una producción por encima de cualquier cálculo, entre los mejores en carreras impulsadas. Desde el primer día. Desde el primer día, con muy buen averaje, con liderazgo que uno le nota a este muchacho aún en su juventud, de modo que es otro nombre que hay que considerar. Freddy Fermín, Albert Martínez, y ahí están esos nombres de Diego Rincones, de Michael García, de Hernán Pérez, de José Rondón. Vamos con el lanzador del año, y estos no se pueden fallar en el Fantasy Baseball, en el Fantasy que te ofrece Juega en Línea, que solo podía ser posible Juega en Línea, el diario o el semanal. lbbpfantasy.com. Inscríbete para que compitas, es totalmente gratuito y te puedes ganar grandes premios, una gorra, una franela, entradas a los juegos. Siempre hay un ganador en el diario, y el semanal, que hay que calcular y evaluar de manera distinta, es realmente apasionante. Visita lbbpfantasy.com, porque el manager eres tú. El lanzador del año está bastante disperso, Efraín. Empieza tú ahora con tus candidatos y luego hablo yo de los míos. A mí me gusta Eric Leal, la verdad es que me parece ha tenido una muy buena campaña. Se parece mucho al Eric Leal que vimos en la segunda parte del torneo anterior. Ya en alguna oportunidad pues fue pitcher del año, pero lo que hemos visto en este inicio de temporada pues se parece al de hace un par de campañas, y sobre todo repito, lo que vimos en la segunda parte de la temporada. Un pitcher que cada vez que se monta en el montículo garantiza al menos 5 buenos episodios, y lanzar en Valencia sobre todo, pues yo creo que hay que considerar
ese aspecto, porque es un estadio que en muchas oportunidades favorece a los bateadores y él ha podido ser consistente ahí. Ese sería, dentro de sí, un escenario en el cual hay varios candidatos, mi principal opción. Yo también, yo comparto esa opinión. Líder en innings, líder en ponches en la primera mitad de la campaña, con un buen whip de 1.06, una buena efectividad de 3.25, un récord positivo de 4 ganados y 2 perdidos. Mario Sánchez de Águilas del Zulia no tiene un récord ganador, pero ya sabemos que el récord de ganados y perdidos no se toma tan en cuenta y tiene una muy buena efectividad de 1.20 y 0.70 de efectividad y una relación ponches-boletos magnífica de 19 ponches contra 2 boletos, pero tiene bastantes innings menos respecto a Eric Leal y por eso, como tú, me inclino por Leal como pitcher del año. Sí, en el caso de Mario Sánchez también hay que tomar en cuenta con respecto a ese récord que él lanza, Fernando, para un equipo que ha sido muy inconsistente, que ha tenido problemas ofensivos, creo que es lo más notorio en el caso de las Águilas del Zulia, y de allí uno puede entender por qué, a pesar de que él sí ha sido constante en lo positivo con respecto a su labor individual, pues el récord no se compadece con ese comportamiento. Sí, también hay que decir que lanza la mayoría de sus juegos en un parque muy favorable para él, el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Pero serían esos dos, y creo que habría que tener en cuenta en un campeonato de relevistas a varios relevistas, a Anthony Castro, a Silvino Bracho y a Andrés Sotillet. Castro tenía una actuación absolutamente dominante, 3-0, 1.20, 0.80 de whip, con 9 salvados, líder en la liga, y me parece que Castro, al menos yo en este momento, lo pongo como tercer nombre en mi boleta para el pitcher del año en la Liga Venezolana. Es una buena opción, tomando en cuenta que no ha habido tantos nombres importantes, me refiero o entre los abridores, para este premio pitcher del año de la primera mitad, o el pitcher de la primera mitad, por lo cual, tomando en cuenta, sobre todo en el caso de Castro, el número de apariciones que ha sumado, pues sí, creo que es una buena opción para un tercer lugar. Vamos con el novato del año. Si hablábamos de Freddy Fermín como candidato a más valioso, evidentemente tiene que ser el novato del año, ¿no? Tú lo tienes como tu principal candidato al MVP, yo lo tengo como mi segundo candidato, y no creo que hay que, digamos, discutir mucho en que el catcher de los Leones, con su 416 de promedio, su 465 de porcentaje de envasado, sus 8 dobles, 18 impulsadas, 16 anotadas, con una labor defensiva de muchísima calidad, creo que es el claro favorito para el novato del año. Sí, no hay discusión, me parece. Aun cuando ha habido otros peloteros que debutaron este año en Grandes Ligas y lo están haciendo en este torneo de la LVP, están jugando acá por primera vez, algunos con actuaciones importantes, sobresalientes, como el caso de su compañero Lenin Sosa. Sí, yo creo que no hay otra opción en este momento. Freddy Fermín. Hay otros nombres que se pueden considerar. Manuel Olivares, el derecho de los Tiburones, venía muy bien enrumbado, pero dejó de lanzar 5 aperturas de mucha calidad, con una victoria y una derrota, unos 54 de efectividad, y habría que tenerlo en cuenta porque lo que estamos considerando y evaluando es la primera mitad del torneo, y Olivares, si bien para el resto del torneo no va a seguir actuando y desaparece su opción, pues en la primera mitad ha sido de los novatos más destacados. Si hablábamos de Anthony Castro como candidato a pitcher del año, es novato también. Él solo había lanzado una vez en la liga hace años. Y no sumó la cantidad de innings suficientes para perder el estatus de novato. Exactamente. Y Diego Castillo, de los Cardenales de los Caribes de Anzoátegui, y el shortstop de los Caribes, que debutó con los Piratas, empezó un poco tarde, pero ha puesto números realmente destacados, y creo que si él sigue jugando en la segunda parte con el nivel que mostró en la primera, se puede meter de lleno en carrera el shortstop de los Caribes, Diego Castillo. Los otros dos premios que se reparten y se otorgan en la LVP son el regreso del año y el manager del año. En el regreso, creo que con esos conceptos un tanto difusos, hay que evaluar y mirar con lupa quién en algún momento tuvo un estatus de estelar o tuvo buenas campañas y luego lo perdió por lesiones, por bajo rendimiento, y no porque dejó de jugar simplemente en la liga. Porque, por ejemplo, Ender Inciarte dejó de jugar porque se había establecido en las mayores.
Wilson Ramos dejó de jugar porque se había establecido en las mayores. Para mí eso no encuadra en el concepto de regreso del año. De acuerdo. Pero por ejemplo, este muchacho Franklin Barreto de los Tiburones de La Guaira, él dejó de jugar por lesiones, luego de aquella campaña muy buena con los Tigres de Aragua. Pasó 2-3 temporadas sin jugar desde la 18-19 y el regreso, valga el término, con La Guaira ha sido realmente impactante. Sí, ha tenido una muy buena actuación, ha sido muy importante. Incluso, lo que pasa es que, claro, dentro de su equipo ya mencionábamos a Michael García, pero en una votación en este momento, jugador más valioso, pues él podría estar en el cuarto o quinto lugar, podría estar peleando en este momento por esos puestos, porque la verdad es que su rendimiento ofensivo sí es muy parecido a aquella campaña que tuvo con los Tigres de Aragua cuando le fue fenomenal. Esta es apenas su tercera temporada en Venezuela, la primera con las Águilas, era un adolescente, no terminó con buenos números, no había cumplido ni siquiera los 20 años de edad, luego un poco más maduro, regresa a la liga, pero con los Tigres tiene aquella campaña de la cual le ha hecho referencia ya a Fernando y se ausenta por las razones conocidas para tener esta. Así que sí, es un muy buen candidato al premio Regreso del Año. Creo que Cafecito Martínez encuadra, pudo jugar solo 18 partidos del año pasado por una lesión y está retornando al nivel de figura estelar en la liga, José Alberto Martínez. Y el nombre de Loiger Padrón también me sonaba por allí, porque tuvo una muy mala campaña con Leones el año pasado, antes fue caballito de batalla del bullpen de Caracas, tenía una muy buena efectividad hasta sus últimas 2 salidas, sí, que fueron muy malas y se le infló la efectividad, pero mirando con minuciosidad, él ha ayudado mucho a Caribes, ha sido un relevista fundamental en el esquema de Anzoátegui. Él pasó unas 7, 8 apariciones, sus primeras 7 o 8 apariciones no permitió carreras. Entonces sí, fue muy importante, pero es el típico caso del relevista, sobre todo relevista corto, que tiene 1, 2 malas salidas y pues bueno, el valor de la efectividad disminuye tremendamente y pues por eso en esos casos hay que ver la actuación salida a salida. Pero sí, Loiger Padrón, después de una actuación el año pasado decepcionante, pues me parece está otra vez en un estatus alto, que probablemente no se tome en cuenta mucho en su caso por ser un relevista intermedio. Sí. Y finalmente el manager del año, pareciera que no se puede escoger sino entre Carlos Mendoza de Lara, José Alguacil de Caracas y Henry Blanco de Tiburones, uno de los tres. ¿Con quién te quedas tú? Sí, la verdad es que para mí este siempre es el premio más difícil, porque son muchas cosas las que uno tiene que evaluar de un manager y a veces las más importantes no están siempre a la vista de ni siquiera nosotros, que tenemos acceso a tantas áreas de los estadios, de los protagonistas, por estar acreditados. Me refiero al manejo del grupo, comunicación, en fin, una serie de cosas. Uno no ve, por más de que uno trata de estar al día y estar lo mejor informado, uno no ve a todos los equipos jugando todos los días. Eso siempre es un hándicap para un premio como ese, pero yo, Fernando, creo que le daría el premio en este momento a José Alguacil. Si bien es cierto que el Caracas, de manera notable, eso no lo puede dudar nadie, tiene en este momento un mejor equipo que el año pasado, pues sí me parece que, al menos en mi caso particular, y aún cuando ambos trabajamos con el circuito radial de los Leones, yo no me esperaba una primera parte tan buena de los Leones como la que está teniendo, y me parece que Alguacil, apoyado, por cierto, porque cuando mencionamos la actuación particularmente de Alguacil, creo que hay que mencionar también a quienes lo rodean, a ese grupo en el que está Lipson Nava, Wilson Álvarez, Ramón Castro, Juan Muñoz, Oscar Salazar, ese grupo que él ayudó a formar. Yo creo que ha sido una actuación, repito, por encima de lo que yo pudiera esperar, y creo que tiene mucho que ver con el cuerpo técnico del Caracas. Sí, para mí es una moneda al aire, básicamente, entre Mendoza, que tomó un poco tarde al equipo, pero una vez que lo tomó, Lara también se enfiló, se enrumbó. Eso le da crédito al inteligentísimo dirigente de los Cardenales, Carlos Mendoza. Lo de Alguacil ya tú lo has descrito, no hay que
ahondar más. El equipo funciona, el equipo se ve que está en base a un criterio, a una filosofía de trabajo que viene desde arriba, desde el manager, con directrices claras y todos lo han entendido, y eso le da mucho crédito al Guasil y a ese cuerpo técnico que tú has mencionado. Pero yo me quedo con Henry Blanco porque el año pasado La Guaira fue un equipo que ganó 15 juegos nada más. Con otra dirigencia, 15 juegos por 34 derrotas. Con otro equipo también. Sí, pero sí, digamos que al principio más o menos era la misma base de Juan Fernández, de Brian Rocchio, de Ricardo Genovés, de Michael García. Y comenzó jugando de una manera completamente distinta a Tiburones. Luego se han incorporado todas las figuras, empezando por Ronald Acuña. Pero me parece que darle un vuelco a una situación donde un equipo quedó destartalado el año pasado, al viraje tan significativo que ha tenido La Guaira en esa moneda al aire entre los tres, bueno, en un empate técnico me inclino ligeramente por Henry Blanco. Bueno, va a ser muy interesante ver qué va a pasar en esta segunda parte de la campaña, porque eso ahí va a ser la definitiva con respecto a todos estos premios. Lo hablaremos al final de la temporada en una nueva entrega de Cronistas 2.0. Ahora viene el dato y les recordamos: las apuestas en caliente de Juega en Línea con el Mundial de Qatar son fantásticas visitando juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. El dato que pues tiene en esta ocasión, vaya, me hacen falta mis velones, como héroe de los cronistas a Daniel Chapela, que fue el que acertó el 1-1 entre España y Alemania. Venimos con el dato. Y aquí estamos con todos ustedes en este formato distinto de la edición número 39, 40 ya de Cronistas 2.0. Gracias por suscribirse, gracias por darle like a cada una de las entregas que hacemos semana a semana con ediciones especiales en esta etapa de Qatar 2022 con Daniel Chapela presente en tierras cataríes. Aquí estamos Efraín Zabarza y Fernando Arreaza, que rodamos aparatosamente. Necesito mis velones. Di España 3-1. Pegué el 1 de Alemania, pero no el 3 de España. Octavio Sazo, como es habitual, pues rodó de una manera estrepitosa, ¿no? Sí, pero nosotros rodamos por culpa de Octavio y de hecho, yo, disculpen que hable en primera persona y así, hasta con jactancia, pero yo lo advertí porque recuerden que después que Fernando y yo dijimos que ganaba España, Octavio dijo, sí, gana España. Y yo dije, señores, Octavio dijo que ganaba España, por lo cual no va a ganar España. Al menos no perdió España, claro. Empató. Pero ya era obvio después de el pronóstico de Octavio lo que iba a suceder, o al menos parte de lo que iba a suceder, que España no iba a ganar. Pero eso sí lo vio claro y nítido Daniel Chapela. Dijo 1-1 España-Alemania, tal cual, así ocurrió. Así que felicidades a Daniel, que ya nos va a dar en la parte que viene de los cronistas y actualizando con lo que ocurre en Qatar, su pronóstico del dato de esta semana. Lamentablemente la semana pasada no hubo ganador de la free bet de $20 cortesía de Juega en Línea. Nadie acertó ese resultado entre los 4 finalistas que participan el lunes en el tweet que ponemos, y a partir de allí se forma un hilo y de ese hilo se hace un sorteo que quedan 4 finalistas que son los que mencionamos aquí, y de esos 4 finalistas sale el ganador o los ganadores de haber de la free bet de $20. No hubo ganador la semana pasada y vamos a esperar que esta semana sí lo haya. Antes de dar nuestros pronósticos, Efraín, el tweet de esta semana fue en torno al Brasil-Camerún. ¿Cuál será el resultado exacto entre Brasil y Camerún del viernes en Qatar 2022? Quien lo acierte se lleva una free bet de $20 cortesía de Juega en Línea. Las personas que están participando son Fernando José, vaya, ve una goleada brasileña 6-0, usuario Zambrano 18, es muy importante que sean usuarios activos de Juega en Línea para participar, como lo es Fernando José, 6-0 Brasil. Luego viene, se me fue, Fernando José, viene ahora Ángel José Padilla, también ve una goleada brasileña. 5-0. Usuario Isaías 1970.
Carlos Reyes dice, modo Qatar 2022, el dato de los cronistas, @juega en línea. Otra goleada, pero esta es 4-0, esto es ya... Sí, más discreta. Sí. Carlucho 2310, el usuario. Y finalmente la otra persona que participa es Armando Hernández. Brasil 3, Camerún 1. Ese es su pronóstico. Usuario BE77374. Dato de los cronistas, @juega en línea. Suerte para los 4 participantes y gracias por formar parte del programa. Allí vieron ustedes los tweets de las distintas personas que participan en la producción que realiza Francisco El Yuri. ¿Y tu pronóstico? Yo creo que gana Brasil 2-1. 2-1. No. Yo voy a insistir con el resultado que di de España, 3-1 Brasil. Ella está clasificado, que probablemente va a regular, pero no ha asegurado el primer lugar y necesita pues igual un buen resultado para asegurar esa primera posición y bueno, evitar un cruce en teoría complicado en la fase de octavos de final. El dato de los cronistas, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse, y vamos a ver qué nos dicen Daniel y Octavio, sus pronósticos de este juego y toda la actualidad de Qatar. Adelante. Bueno, acabamos de escuchar todo el tema del béisbol con Efraín Sabarce y Fernando Arriaza. Sabemos también que ya, bueno, dieron su pronóstico para el dato de esta semana. Hay que decir, Daniel, que acertaste, ¿no? Que te fue bien en el dato de España. Fuiste el único que dio el empate a 1. Sí, sí, tal cual, tal cual. Oye, te confieso que entre tanto partido que estoy viendo, se me había olvidado hasta el resultado que di. Y el día que vi el partido, porque estuve en el estadio, dije ya, en lo que grabemos los cronistas les voy a sacar en cara a todos estos señores que pegué el resultado de juego en línea. Una lástima que no se Pues, lo puede sacar en cara, pero en un rato se lo sacas en cara a Fernando y a Efraín. Lo cierto es que, bueno, el dato, evidentemente, Dani, de esta semana también tiene que ver con la Copa Mundial y con un partido que va a significar el cierre para 2 selecciones dentro de esta fase de grupos de sí, la Copa del Mundo. sí. Bueno, lo primero es decir que la seguimos pasando el Mundial con Juego en Línea y viviendo esta experiencia extraordinaria y haciendo Cronistas 2.0 en los días habituales y con ediciones especiales desde Qatar. Bueno, Brasil-Camerún, a ver, Brasil ya está clasificado, es un partido como para consolidarse, para terminar de asegurar el primer lugar del grupo y Camerún que todavía tiene posibilidades de clasificarse, ¿no? Con lo cual son 2 selecciones que tienen cosas en juego, más Camerún que Brasil, ¿no? Pero claro está, Brasil querrá el primer lugar y evitar malos enfrentamientos a partir de octavos. Bueno, mi pronóstico para Brasil-Camerún es Brasil 4, Camerún 0. Ese es mi pronóstico. Uy, está buena la goleada. Bueno, yo voy a poner 3-0, 3-0 Brasil a Camerún, pero bueno, va más o menos lo mismo. Ya, digamos, ustedes pueden ser partícipes de este dato, evidentemente. Ya escucharon el pronóstico de Fernando, de Efraín, el mío, el de Daniel, y ustedes pueden participar. Ya saben que aquí en nuestro canal de YouTube está también el enlace que les va a permitir con el código Los Cronistas participar de una free bet de $5 y como siempre apostar de manera responsable y de seguir jugando con nuestros amigos de Juega en Línea. Como Daniel, que la está pasando muy bien en Qatar gracias a Juega en Línea y como todo el equipo de los cronistas en cada uno de nuestros episodios. Así que participen, recuerden, ya pueden hacerlo aquí en nuestro canal, en la biografía de nuestro Permiso. canal, y pueden participar también con el dato de los cronistas. Ya escucharon, Daniel dice que gana Camerún, perdón, que gana Brasil, ya le iba a cambiar el dato, que gana Brasil 4-0 a Camerún y yo que gana Brasil 3-0. Así que participen y jueguen junto a nosotros. Pero nos vamos a meter ya en el análisis, en la discusión de este tema, en esta parte final del capítulo de hoy de los cronistas y que tiene que ver precisamente con el cierre de la fase de grupos. Se jugaron ya 32 partidos de esta Copa del Mundo, la mitad del Mundial se fue y Increíble, ¿eh? ya pasa tan rápido que ya estamos en la parte final, en el cierre de esta fase del Mundial, Daniel, con muy pocos equipos eliminados, es cierto, con muy pocos equipos clasificados, pero ya en la recta final de este evento.
Sí, bueno, la verdad es que han quedado varios grupos todavía por dilucidarse. Hay escasas selecciones que ya están eliminadas. Canadá es una de ellas que, digamos, le dijo adiós a la Copa del Mundo, pero, digamos, la mayoría de los grupos van a definirse en la última jornada. Hay algunos que están como ya más encaminados que otros, pero, por ejemplo, el grupo de España, Alemania, Japón y Costa Rica impensablemente aún está por definirse. Claro, todo esto en el terreno de las probabilidades y de los números y de las matemáticas, aunque uno virtualmente piense que España y Alemania deberían clasificar sin problema, pero es que con una serie de resultados, hasta España y Alemania se podrían quedar las dos Mm. afuera del Mundial. Si Japón y Costa Rica ganan sus partidos, tan sencillo como eso, España y Alemania se despedirían de la Copa, ¿no? Porque al empatar entre sí, ese grupo quedó todavía abierto y la victoria de Costa Rica que fue tan sorpresiva, sobre todo después del 7-0 contra España, ¿no? Pero yo creo que aquí hemos estado tratando de centrarnos en las grandes elecciones y en los grandes hechos del Mundial, porque como bien has dicho, son una gran cantidad de partidos y uno no puede abarcar tanto. Vi a Francia otra vez, he tenido la suerte de verla dos veces en vivo, que siempre te cambia la perspectiva Mm. cuando lo puedes apreciar allí en la cancha y cada vez veo esa selección más sólida, ¿no? A ver, el Mundial tiene una particularidad, Octavio, que y pasa en otro tipo de torneos de estas características, torneos cortos de selecciones, donde muchas veces cuenta el que se pueda alcanzar una dinámica, un momento justo de que todas las piezas se alineen para poder resolver el torneo corto y ganar el título, ¿no? A veces los equipos aparecen sobre la marcha, otras veces no aparecen nunca. Quien podría decir, por ejemplo, que Argentina, con todos los cambios que hizo para enfrentar a México, a lo mejor encontró al equipo en el segundo tiempo de ese partido, ¿no? El equipo que, quién sabe, pueda avanzar por el Mundial y por qué no jugar la final o alcanzar la corona. Le pasó a la misma Argentina en México 86, le ha pasado a otras selecciones que en el camino les ha tocado modificar para encontrar el funcionamiento justo, porque a veces lo que se trae detrás, caso de Argentina de treinta y tantos partidos invictos, después en el Mundial no vale porque el momento de los jugadores no es el mismo. Entonces, hablando de esto, a Francia se le vio muy consistente. No me quiero repetir con el concepto de la vez pasada porque ya he dicho que hay un recambio generacional muy bien llevado, independientemente de que en algunos casos esas modificaciones hayan tenido que ver con lesiones, pero lo importante aquí es que con las lesiones Francia tenía el Mm. recambio suficiente como para no solo ser competitiva, sino seguir siendo la candidata firme que es. Tiene mucho oficio la selección francesa y lo tiene con la nueva camada y con los campeones del mundo. Cuando hablo de oficio me refiero a entender el tempo, el momento de los partidos. Lo tiene su entrenador y eso lo interpretan muy bien los jugadores. En este caso yo equiparo, Octavio, y perdón que me extienda, a Deschamps y a Tite, ¿no? Que Mm. son dos entrenadores que dirigen a dos candidatas y que tienen un perfil parecido. No me refiero a estilos, eso ya es otro tema, aunque esta selección francesa que hemos visto ahora tiene un volumen de juego mayor que la de hace 4 años, me refiero que está mucho más relacionada con la pelota que la selección de Rusia 2018, pero lo que me refiero es que son entrenadores que no comen vidrio, son entrenadores que toman decisiones y no les tiembla el pulso. Quiero decir que están ganando un partido y necesitan sacar a un delantero para meter a un mediocampista, lo van a hacer, se llame el delantero como se llame. Sea Mbappé, en el caso de Francia, sea Cristiano Ronaldo, perdón, sea Neymar, Anthony, Casemiro, Richarlison, cualquiera que se nos ocurra. Richard, estoy dando ejemplos, ¿no? Al voleo. Tienen la autoridad suficiente para hacerlo y resguardar un resultado, entender cuándo hay que enfriar el partido, ¿no? Y ese oficio se traduce en competitividad. Y creo que allí hay una diferencia entre lo que he visto ahora de esas dos selecciones
en relación a las demás candidatas que siguen siendo las mismas, me parece, ¿no? Sí. Hay un detalle que creo que hay que contárselo a la gente, Dani, y es que nosotros estamos grabando este especial de los cronistas desde Doha, en Qatar, al Sí, cierre de los primeros 32 partidos, y evidentemente cuando ustedes vean este capítulo, seguramente habrán más selecciones clasificadas, el grupo A, el grupo B, y se irá definiendo la historia, pero nosotros estamos, correcto. por la diferencia del horario con Daniel, en Qatar grabando esto, apenas terminó esa fecha que incluyó el partido de Portugal y Uruguay unas cuantas horas después de ese triunfo de Portugal. Y precisamente entre que estuvimos hablando en el especial de la semana de los cronistas y este de hoy, Dani, por ejemplo, nosotros hablamos en su momento de lo bien que había jugado Japón para derrotar a Alemania, de lo mal que había estado Costa Rica y de repente pues nos toca cambiar el discurso porque Japón pierde en el camino, porque además Corea del Sur, que le había hecho un muy buen partido a Portugal, también termina cayendo. Es decir, algunos equipos que en principio uno creía que iban a dar ese paso no lo dieron, y hay otros que se están consolidando, más allá del caso de Brasil y de Francia, lo que hemos dicho de Portugal, por ejemplo, que ganó sus 6 puntos, y otras selecciones que se van encaminando hacia el objetivo. Sí, yo creo que ha habido varios aspectos en la Copa del Mundo que han dejado eh, el torneo abierto. A mí me parece que es una magnífica noticia lo que hemos visto, aunque ha habido también ciertos desbalances, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que Japón se iba a clasificar, Sí. que iba a resolver su partido contra Costa Rica. Eh, no sé, hemos visto partidos muy abiertos como el que jugaron, ayúdame Octavio, que con la cantidad de partidos se me va, el de Serbia de esta Serbia mañana. y Camerún. Serbia y Camerún, correcto, el empate a tres, que parecía que Serbia lo tenía asegurado y entra Boubacar y le cambia la cara a Sí. todo y empata a Camerún No, y no, después el... me parece que esas cosas no son casualidad, ¿no, Dani? Porque se ha repetido en varios partidos Sí, y de manera constante que equipos que en principio tienen una ventaja importante, o al menos una ventaja en cuanto al juego considerable, después terminan cediendo ante el rival sí, y el resultado cambia, que es lo sí. que ha hecho que haya partidos muy llamativos. Sí, bueno, y pasó también en el Corea del Sur-Ghana, Mm. un partido también con muchas alternativas, que terminó ganando la selección africana 3-2, pero que fue muy competido. Eh, Me sorprendió que Canadá se derrumbara de la manera en que se Sí. derrumbó, después de haber jugado tan bien contra Bélgica. El nivel de Bélgica, he de decir con toda honestidad, no me sorprende, aunque pensaba que tampoco iba a ser tal la debacle. Bélgica tiene 3 puntos. A ver, está a ley de ganar un partido y clasificarse, hasta puede ser primera, pero la realidad es que el juego de Bélgica ha sido muy gris, muy pobre, ¿no? Le ganó el partido a Canadá por, porque el deporte tiene esas cosas, ¿no? Fue dominado, debió haber perdido, lo ganó, y después Marruecos no lo dejó respirar, ¿no? De hecho, de ese grupo, la selección que más me ha gustado ha sido la de Marruecos, que creo que tiene un gran plantel para conseguir la clasificación y para pelearla cualquiera en la fase de octavos. Tiene muy buenos jugadores la selección de Marruecos, jugadores compitiendo en ligas europeas, jugando partidos de Champions, partidos de Europa League, y además de eso, desde el punto de vista colectivo, con una propuesta muy interesante, ¿no? Es decir, esto entre lo inesperado que ha dejado el Mundial. Y quisiera detenerme en el partido que jugaron España y Alemania, porque hablamos de un partido que probablemente uno lo ubicaría en otro momento del Mundial. Tal es el potencial de las dos, ¿no? Es un partido de semifinal de Mundial que se tuvo que jugar en ronda eliminatoria. Y digo de Incluso es el semifinal de único partido Mundial, entre dos campeones del mundo en lo que va de mundial, ¿no? correcto, correcto. O sea, estamos hablando de dos campeones del mundo que jugaron la semifinal en Sudáfrica 2010 y además que llegan con distintos niveles de favoritismo, pero como candidatas también Claro. a ganar el Mundial, ¿no?
y España venía de esa demostración tan contundente sobre Costa Rica. Alemania había perdido con Japón y fue un partido de esos que hay que sentarse a ver. Yo confieso que por momentos estaba embelesado por lo que veía, porque me detenía a observar movimientos, sistemas, funcionamientos, actuaciones individuales, y realmente fue una joya de partido, con distintos pasajes, con distintos momentos, algunos de más dominio español, la parte final en la que Alemania empata y casi gana el partido, pero corroborando, y esto me parece fundamental decirlo, porque yo sé que, a ver, no vamos a descubrir nada nuevo diciendo que el fútbol europeo anda en un nivel muy distinto a lo que conocemos, pero es que es muy diferente venir al Mundial. Esto es como quien tiene una fábrica de muebles y va a la gran exposición de Milán a ver qué está ocurriendo en el resto del mundo, ¿no? O el fanático de la moda, o cualquier género que se nos ocurra, ¿no? Festival de cine. Allí va la gente a observar lo mejor que se está haciendo en el mundo. Y el Mundial tiene eso. Eh, es mucho más sencillo estar en contacto con este tipo de expresiones que no presenciar partidos de Champions habitualmente, ¿no? Porque habría que vivir en Europa, habría que estar en ese contexto como para poder estar más en contacto con ese fútbol. Pero el Mundial, eh, a pesar de que hoy las selecciones tienen tantas dificultades para prepararse, para generar sincronías, automatismos a largo plazo, este es el lugar al que hay que venir para ver esto que te estoy diciendo, ¿no? Y se aprecia allí, se aprecia en la cancha, eso tiene muchísimo valor. Bueno, hablo de esas diferencias que tienen que ver con las dinámicas, con el ritmo, con los funcionamientos, con aquello que el futbolista es capaz de hacer Mm. en cuanto a movimientos, en cuanto a hacer entre esas sociedades que se generan un funcionamiento colectivo dominante, los sistemas defensivos, cómo han ido derivando a, a- a algo que va más allá de tirar a los equipos en el área. Yo cuando veo un equipo que se defiende en el área, lo encuentro primitivo. Sí, Me refiero a quien lo hace por sistema, no a aquel equipo que está avasallado y se defiende exacto, contra el área. Me refiero al que lo hace por sistema, lo que hizo Costa Rica, por ejemplo, ¿no? exacto. Me parece primitivo. Y esto no lo digo de manera peyorativa, sino que la realidad es que hoy eh, selecciones grandes y selecciones pequeñas están demostrando que se puede defender una propuesta ante un equipo superior, desde otro lugar de la cancha, ¿no? Algunos metros más alejados del área, achicando espacios, como jugó Arabia Saudita contra Argentina, Sí, por ejemplo, ¿no? No necesitó Arabia Saudita meterse contra su arco para tratar de ganarlo de contragolpe con el arco a 70 metros de distancia, ¿no? Lo que hizo Costa Rica, justamente, ¿no? Un equipo avejentado y jugando a 50, 60 metros del arco rival. Fue casi un milagro que hiciera un gol en los dos primeros partidos. Entonces, en la globalidad está eso, ¿no? La confirmación de los grandes, Francia, Brasil, España, Alemania y Argentina todavía con una duda, ¿no? Con un gran signo de interrogación. ¿Qué equipo iremos a ver? Yo creo que cargó con mucha presión ya de entrada, porque haber perdido el partido contra Arabia Saudita lo puso ya en una situación límite, en el precipicio, para jugar contra México, y había que lidiar contra esa presión. Yo creo que se la quitó con el triunfo, que se la quitó con el segundo tiempo, y ahora tiene que corroborar en el partido donde tiene que asegurar la clasificación contra Polonia. Ahí se verá si Argentina está o no está para pelear el campeonato como se previó antes de que arrancara, ¿no? sí, 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 ahí, digamos, Argentina jugó lamentablemente ese primer tiempo sabiendo que si se acababa la historia en ese partido, seguramente se acababa la historia de Messi en la selección y de muchos jugadores y la presión era descomunal. Evidentemente les cambió el rostro con el gol de Messi y luego con el gol de Enzo Fernández y seguramente, digamos, no sé si vayan a clasificar o no, pero seguramente veremos a un equipo con otro rostro, ya al menos se vio en los entrenamientos y un equipo que está evidentemente con otra actitud. Eh, decíamos por Sudamérica, Dani, hay que resaltar también lo de Ecuador, que me parece que el partido contra Países Bajos fue formidable también y que vienen haciendo muy bien las cosas, que están muy cerca de seguir marcando la historia, ¿no?
Sí, me parece que haces muy bien mencionándolo, Octavio, porque Ecuador ha dado un salto muy interesante, realmente muy interesante, al punto de que es un ejemplo, es un espejo para Sudamérica. Ya sabemos que Brasil y Argentina comen aparte, ¿no? Pero lo de Ecuador, desde el punto de vista del desarrollo de talento, desde el punto de vista de lo que sus futbolistas están pudiendo hacer en Europa, rindiendo a muy alto nivel, con procesos de adaptación cortos. eh, que- Creo que alguna vez lo hablamos sobre lo que está significando la Escuela de Independiente del Valle para el fútbol ecuatoriano, el estilo que están marcando, los jugadores que están saliendo de allí, y ha sido una selección muy competitiva. Y la verdad es que incluso te diría, eh, viste que en el fútbol solemos, sin un análisis profundo y sesudo, ponerle etiquetas a los entrenadores, ¿no? Claro. Bueno, este es defensivo, este es ofensivo, este es amarrete, este no sé cuánto, ¿no? Y Alfaro carga con ese San Benito de ser un técnico conservador. Y la realidad es que su selección no ha sido para nada conservadora. Todo lo contrario, ha sido un equipo muy vistoso, un equipo muy dinámico, un equipo que poco se parece a las últimas expresiones de equipos de Gustavo Alfaro que recordemos, ¿no? Lo que pasa es que Alfaro, salvo su paso por Boca y el breve paso también por San Lorenzo en Argentina, siempre dirigió clubes chicos, ¿no? Sí. Con presupuestos bajos. Y no es que le dieron al Real Madrid ahora con la selección ecuatoriana, pero tiene talento y lo está sabiendo explotar. Y eso ya me parece muy interesante. Sí, sí, además que digamos, la forma en cómo ha manejado los partidos, en el primero él sabía que tenía que ser más que Qatar, que tenía que ganar la Qatar y le ganó contundentemente, y en el segundo no le tembló el pulso, le fue de frente a un equipo de esa categoría con esos jugadores y estuvo muy cerca de ganarle también el partido. Es decir, que lo de, como bien dices, ha sido un paso adelante. Y es una fórmula de éxito desde Independiente del Valle y con todo lo que nombrabas que ha sido eso, pero también como dicen los propios jugadores, con el discurso del entrenador y con lo que ha servido, digamos, la fórmula de trabajo de Gustavo Alfaro para que ellos se sientan representados a gusto y que sientan que son capaces de competir y de combatir con rivales, obviamente, de mayor peso y de mayor trayectoria. Pero uno ve por el lado de Sudamérica, Brasil por encima del resto, Ecuador un paso adelante, Argentina sufre, pero uno creería que va a dar el golpe, que va a clasificarse. Y lo de Uruguay, que bueno, que nos deja una sensación Sí, agridulce, sobre todo en el último sí, partido, porque me sí, yo parece esperaba más. que lo pudo haber. Incluso que me parece, Dani, que por momentos del partido generó ocasiones como para haberle amargado el partido Sí, sí, a Portugal y sí, no tuvo la contundencia, ¿no? sí. A mí, la verdad, me hubiese, a ver, por expectativas, porque esto al final, yo hace muchos años que aprendí que el fútbol hay que verlo sin prejuicios, en el sentido de que no voy a ver lo que a mí me gusta ver, voy a ver lo que es, lo que los entrenadores plantean y por qué lo plantean. Yo esperaba más de Uruguay, esperaba más vuelo futbolístico de Uruguay, ¿no? Por lo que había demostrado en la eliminatoria, por cómo habían sido los amistosos con Diego Alonso. Eh, a ver, yo creo que el partido contra Portugal tiene un resultado que hay que matizar porque es verdad que Uruguay pasó un primer tiempo, sobre todo en el arranque, hasta la media hora de agobio, es decir, con mucho manejo de pelota de Portugal, con alguna situación generada, pero tampoco fue que el arquero Rochet fue la figura y sacó todo, digamos, pero Portugal tenía dominio, ¿no? Tenía a Uruguay metido contra su arco, en su terreno. Uruguay cambió el sistema. Estoy hablando del partido de hoy, lo digo en tiempo presente, acabo de venir de la cancha, aunque aquí ya es madrugada del día martes. Eh, pero quiero decir que cambió a línea de tres para arropar a Godín con otros dos centrales, Cuates y Jiménez. Pero lo que pasa, ¿no? O sea, con la idea de salir a la contra, poniendo a dos tanques arriba para que pescaran alguna, bueno, había que hacérsela llegar. El principal problema de Uruguay era que no tenía forma de salir, ¿no?
mucha imprecisión en el momento de armar un contragolpe, los delanteros poco asistidos, cuando les llegaba la pelota era en situación de desventaja, 1 contra 3. Entonces el partido se le estaba haciendo muy, muy pesado, muy farragoso a Uruguay, hasta que Rodrigo Bentancur dio un paso al frente y armó una jugada de otro partido, como se suele decir en el lugar común, rompiendo líneas del solo y poniéndose mano a mano con el arquero. Bentancur, que por cierto jugó un partido memorable, pese a la derrota uruguaya, un jugador extraordinario. Eh, Sin embargo, fíjate, los cambios de Uruguay en el segundo tiempo y los cambios iniciales de Portugal le dieron otro cariz al encuentro, al punto de que pasó Uruguay de dominado a dominador, a generar situaciones con Maxi Gómez, con Luis Suárez, con Pellistri, con De Arrascaeta, y el equipo tuvo bastante más vuelo futbolístico, ¿no? Al mismo tiempo, Portugal había sacado a su volante central, había partido el equipo en dos, con lo cual había transiciones de lado y lado, y ahí Uruguay estaba encontrando un buen contexto de partido, y después, bueno, Portugal volvió a reacomodarse. No quiero hacer la crónica de un partido que cuando usted escuche esto ya habrán pasado unas cuantas horas, pero es para ejemplificar lo que ha sido Uruguay. Yo creo que tiene la clasificación al alcance porque, bueno, cierra el grupo contra Ghana, que no es una selección fácil, pero creo que es un equipo todavía con fisuras colectivas. Es un equipo que te puede pintar la cara en un momento del partido, me refiero a Ghana, y después pasar, que me permite el tópico de lo sublime a lo ridículo, ¿no? Y cometer errores individuales. El otro día contra Corea, hoy contra Corea, ganado el partido aparentemente con comodidad, con una superioridad física, imponiéndose en los duelos, porque además sus jugadores son robustos, son tipos atléticos, y sin embargo, en un par de centros, Corea del Sur los ponen aprietos, ¿no? Les hace 2 goles y los ponen aprietos. Tipos de 1,70 m contra jugadores de 1,90 m. Y bueno, porque son cuestiones de coordinación, de movimientos, etcétera, que todavía no acaban de verse pulidos. Pero bueno, yo creo que Uruguay tiene la clasificación allí y si aparece algo del equipo de Alonso con el que cerró la eliminatoria pasada, con el que jugó algunos amistosos de preparación para el Mundial, de pronto podamos reconciliarnos todos con Uruguay, ¿no? Sí, digamos, yo siento que por ese lado me extrañó la manera en cómo encaró los dos partidos Alonso. Por un lado, el primero con Suárez, el segundo sin Suárez. Sí, Eh, Luego con Arrascaeta, que me parece que podía tener un poco más de tiempo, sabiendo que el partido lo ameritaba en función de la necesidad que obligaba a Uruguay en el momento del partido a buscarlo. Pero bueno, realmente yo también creo que Uruguay es mucho más equipo que Gana se desordena cuando tiene un rival sí, enfrente que se le ordene, cuando lo que pasa es que me parece que en el partido con Corea, Corea venía bien ordenado, le empata el juego y en un momento de despiste Gana aprovecha y ahí ya del golpe no se levantó más el equipo coreano, pero creo que Uruguay es diferente y me parece que es el típico partido para los uruguayos para revertir la idea cuando saben que están totalmente en contra, cuando tienen, digamos, todas las condiciones en contra de ellos y el momento de poder, con su experiencia, evidentemente un equipo de esa categoría, de esa jerarquía, poder resolverlo. Pero bueno, eh, para ir cerrando, Dani, me gustaría también, digamos, que me digas tu impresión sobre todo de México y de los Estados Unidos, dos equipos que ves ajá, constantemente y que son sí. equipos a los que tienes muy ubicados. Bueno, vamos a empezar por México porque la verdad eh, el adjetivo decepcionante le calza, ¿no? Yo creo que no jugó mal el primer partido contra Polonia, más allá de que le haya faltado gol, pero creo que fue mejor que Polonia en el trámite de los 90 minutos. Pero contra Argentina yo lo vi muy, muy timorato, ¿no? Es decir, salió a buscar un resultado, se desnaturalizó, hizo muchos cambios buscando justamente asegurar por lo menos un empate contra Argentina, tratar de minimizar, pensó más en Argentina que en sí mismo y le tocó
pagar la factura, ¿no? Pasa mucho cuando los equipos que han sostenido un estilo durante mucho tiempo, de pronto se desnaturalizan de la mano de un entrenador que toma decisiones concretas. Yo no estoy diciendo que Martino haya planteado mal el partido, ni que regaló el partido. Yo el máximo respeto a un entrenador que sabe lo que hace. Simplemente digo que el transcurrir del partido mostró a un equipo disminuido respecto de otras versiones, ¿no? Y yo no estoy seguro que México le vaya a ganar a Arabia Saudita y vaya a clasificar. Sinceramente, podría pasar, sí, es mejor que Arabia Saudita, sí. En 10 partidos seguramente le ganará 8, pero el momento actual a mí no me da garantías de que México pueda clasificarse. Y en cuanto a Estados Unidos, con Estados Unidos pasa algo muy interesante, que es que sus jugadores están formados o completan su proceso de formación en Europa. Y eso marca una distancia muy grande respecto del área, ¿no? Del área de la CONCACAF, me refiero. Estados Unidos no tiene problemas de ritmo, por ejemplo, no tiene problemas de despliegue físico. Cuando enfrenta a un europeo lo puede hacer de igual a igual, como ocurrió el otro día contra Inglaterra, que también estuve en el estadio y lo pude ver. Estados Unidos debió haberle ganado el partido a Inglaterra, fue mejor que Inglaterra. Y eso yo creo que a lo mejor la gente no dimensiona, pero son palabras mayores, ¿no? Estados Unidos le marcó el ritmo a Inglaterra. Bueno, son jugadores habituados a eso, ¿no? McKennie completó su ciclo en Alemania, Pulisic desde los 14 años en las divisiones inferiores del Dortmund, Aronson prácticamente vivió desde la adolescencia en Europa, Yunus Musa ni siquiera conocía Estados Unidos cuando se integró a la selección nacional, nació en Nueva York de casualidad, pero bueno, juega como estadounidense y compite en Europa. De hecho, se formó en las divisiones inferiores al lado de Bukayo Saka, el jugador del Arsenal, y nombres y nombres y nombres. Robinson, el lateral izquierdo, es prácticamente inglés, aunque tenga nacionalidad estadounidense, lo mismo Tim Ream, eh, jugadores hechos en Europa. Eso ya te marca una diferencia. Después hay que jugar bien al fútbol, ¿no? Y hay talento en Estados Unidos, hay muy buenos jugadores. Creo que le falta punch, le falta golpe, le falta contundencia en el área. No tiene un delantero de esos que te hagan diferencias, que marquen autoridad en el área. Hace rato que Estados Unidos no tiene un Clint Dempsey o un Landon Donovan, que eran tipos con carácter además. No tiene ese tipo de jugador. Probablemente el técnico tendría que buscar alternativas. Si no hay un 9 que le dé buenas prestaciones, de pronto utilizar a alguno de sus mediocampistas como falso 9, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Yo a Estados Unidos la he visto muy bien. Es verdad, no ha asegurado la clasificación, lo tiene que definir, o probablemente ya lo haya hecho cuando usted vea este programa contra la selección de Irán, pero independientemente de que pase o no pase, mi balance hasta ahora ha sido bastante positivo, salvo por esa mancha, esa mácula que ha sido la falta de gol. Sí, al final, y el mundo al final está descubriendo muchos jugadores de los Estados Unidos, ¿no? Empiezan a aparecer los grandes europeos, a descubrir a Yunus Musa, a Robinson, a muchos jugadores que hoy, digamos, los ven obviamente en ese. Bueno, Tyler Adams, qué clase de Exacto, Tyler jugadores Adams, Tyler Adams, exactamente. que lo acaba de contratar el Leeds desde el Salzburgo. Exacto. Un jugador para muchos anónimo y es un 5 con una capacidad, cobertura de terreno, un futbolista con una dinámica de otro nivel. Es decir, está equiparado a el nivel europeo, que en definitiva tenemos que asumir es la vara de medir. Ya este asunto del talento sudamericano, y sí, está muy bien como fábula, está muy bien como nostalgia, pero la realidad es que el presente, la moda, por decirlo de alguna manera, está allá, está en Europa, no en otro lugar. Es el sitio que marca el camino a seguir. Bueno, Dani, el camino a seguir es seguir disfrutando junto a la gente de Juega en Línea en esta Copa del Mundo de Qatar. Así que bueno, ve a descansar que nos reencontramos muy pronto Seguro, oye, para. recordar un par de cosas o varias cositas. La primera, utilizando el código Los Cronistas. Si usted es usuario nuevo de Juega en Línea, va a tener la posibilidad de acceder a una free bet de $5. Lo mismo, se utiliza el código mundial. Hay allí una free bet disponible de $5 para que usted pueda jugar sanamente y más en este periodo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y respecto a
Cronistas 2.0. También dejarle saber que, bueno, si no se ha suscrito, por favor hágalo en lo que pueda. Si les gustó el episodio, ya sabe, pulgar para arriba, el me gusta, que nos ayuda a posicionarnos, y la campanita para que esté al tanto cada vez que haya un nuevo estreno en nuestro canal. Abrazo para todos. Chao, chao.